dependencia de Polonia, ¿no? Y luego está la cuestión irlandesa, ¿no? Es decir, está Irlanda también, que claro que la ven como una cuestión nacional colonial, ¿no? Es decir, una cuestión colonial dentro de la propia Europa, es decir, un país ocupado, un país dependiente de Inglaterra, que también tiene derecho a su autodeterminación. Y no solo eso, sino que además evolucionan respecto a la cuestión irlandesa, porque en un primer momento ellos pensaban que de alguna manera el pueblo irlandés, para conseguir su independencia, tenía que esperar a la revolución proletaria británica, inglesa, y al contrario, él está viendo cómo el propio proletariado autóctono inglés está imbuido de una ideología nacionalista inglesa, ¿no? Considera a los irlandeses pues como sus competidores, digamos, en la lucha por un trabajo digno, ¿no? Y por salarios dignos, y al final reconocen que la independencia de Irlanda será la condición efectivamente para que pueda producirse la emancipación del proletariado inglés, ¿no? Entonces, claro, en ese marco, digamos, acotando a la cuestión, al marco europeo, es a donde más llegan la evolución del pensamiento de Marx y Engels, ¿no? Es decir, en la etapa en la que ellos viven, sobre todo Marx, no hay grandes cambios respecto a otros casos nacionales, digamos, que no sean los que tengan que ver con los grandes estados. Pero sí hay esa polémica cada vez más abierta con lo que ellos llaman el nihilismo proudhoniano, ¿no? Es decir, incluso con Paul Lafargue, ¿no? Porque claro, ellos reconocen, por ejemplo, que en el caso francés, pues hay una imposición de la lengua al conjunto de los pueblos que tenían sus distintas lenguas en Francia, ¿no? Es decir, sí que hay una distinción respecto a eso, ¿no? Y hay, bueno, pues estas famosas sentencias de que un pueblo que oprime a otro no es un pueblo libre, ¿no? En medio de esto, claro, está el manifiesto comunista, ¿no? El manifiesto comunista ha sido también muy discutido, ¿no? Muy discutido porque tiene expresiones parcialmente contradictorias, ¿no? Es decir, a mí no me gusta hacer de exégeta, ¿no? Pero ya digo, eso podemos verlo en el debate si interesa verlo más, ¿no? Es decir, pero por un lado, ellos dicen, por ejemplo, por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país deba acabar en primer lugar con su propia burguesía. Y luego más adelante dicen, los obreros no tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no tienen. Si bien a continuación añaden, puesto que el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en sentido burgués, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos, podríamos ver otros, ¿no? Es decir, que hay esa idea de que sí, obviamente, la clase obrera tiene que luchar por la hegemonía, digamos, en el marco nacional, pero que cuando hablan del marco nacional están refiriendo fundamentalmente al marco nacional estatal que se está dando en ese contexto, ¿no? Sin por eso, digamos, asumir el patriotismo de la burguesía, ¿no? Hay otras frases que luego insisten posteriormente como, bueno, no olvidemos que hay que analizar esto, sobre todo cuando hacen la crítica en el programa de Gotha a Lassalle, insisten, cuidado, porque no olvidemos que la lucha del proletariado se da en el marco nacional, pero también en el marco de un sistema de estados, ¿no? Por lo tanto, el internacionalismo tiene que ser característica fundamental, ¿no? Entonces, claro, ahí hay interpretaciones que luego se darán dentro de la Segunda Internacional, que llevan a que, a pesar de que la Segunda Internacional en 1896 aprueba
reconocimiento del derecho de autodeterminación, a pesar de eso, la tendencia dominante, que acabará siendo dominante dentro de la Segunda Internacional, es la de hacer una lectura nacional estatalista del manifiesto comunista. Obviamente, el ejemplo más claro se da Eduard Bernstein, ¿no? Eduard Bernstein, que en la medida en que considera que la clase obrera está conquistando derechos en el marco nacional estatal, bueno, pues de alguna manera tiene interés digamos, en ser parte de ese nuevo Estado nacional, ¿no? Y por lo tanto de eso derivan, claro, una teoría de un colonialismo, digamos, de rostro humano, ¿no? Es decir, denuncian las barbaridades que aplican los imperialismos, porque estamos hablando ya, doy un salto, ¿no? Es decir, del manifiesto comunista a la Segunda Internacional, que ya se desarrolla en el marco, en la fase imperialista del capitalismo, y en ese marco, pues claro, la tendencia dominante será esa lectura, digamos, social imperialista, que es el término que utilizará Lenin, social imperialista, de esas ambigüedades, digamos, de esas interpretaciones interesadas del manifiesto comunista, ¿no? Que claro, llevará al apoyo de la socialdemocracia de los grandes países, excepto en el caso de Rusia, a sus gobiernos respectivos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque claro, Kautsky, que era el papa del marxismo ortodoxo, como sabéis, ¿no? Pues era muy crítico de las tesis de Bernstein, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo él consideraba que, bueno, pues o sea, aplicaban lo que se ha denominado un fatalismo optimista, ¿no? Que en parte compartió la propia Rosa Luxemburg desde un punto de vista distinto, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, estamos contra la guerra, pero bueno, no pasa nada porque de la guerra va a surgir luego la revolución, ¿no? El ultraimperialismo, bueno, puede ser un marco incluso más adecuado porque será un marco pacífico, ¿no? Entonces, ya digo, en el manifiesto comunista hay esas lecturas distintas. Gramsci hará otra lectura, como veremos luego, ¿no? Pero la lectura dominante dentro de la Segunda Internacional acabará siendo esa, ¿no? Es verdad que me he referido a la cuestión nacional. En la cuestión colonial, bueno, más allá de Europa, sí hay una evolución de más, que no sé si se habrá hablado en las sesiones anteriores, que bueno, pues que Kevin Anderson, otro Anderson, ¿no? Tenemos el apellido Anderson, es muy rico para el marxismo, ¿no? Kevin Anderson, pues ha trabajado más, aunque hay otros que lo trabajaron anteriormente, como Theodor Schanin, ¿no? Y otros autores. Lo que sí hace sobre todo Marx es revisar en la última etapa de su vida esa visión lineal y progresista de la historia, de que los países avanzados son los que marcan el camino de los países atrasados, ¿no? Y él dice, frente a las interpretaciones que extrapolan eso al conjunto del planeta, dice, no, yo esto lo aplico fundamentalmente al marco europeo, ¿no? Y entonces reconocen la especificidad de la Comuna Rusa, y luego es verdad que él tiene también lecturas contradictorias sobre la cuestión colonial, es decir, en la guerra entre Estados Unidos y México, con India, etcétera, que denuncia todas las brutalidades del imperialismo, pero al mismo tiempo considera que es una fase inevitable de la historia para esos pueblos, ¿no? Pero luego va reconociendo en su última etapa que, bueno, pues que realmente hay ahí, es decir, reconoce, digamos, la agencia propia de esos pueblos, ¿no? Que son sujetos agentes y no son sujetos pasivos, sino que están rebelándose, están planteando un camino distinto al que ha seguido la Europa capitalista, para construir, digamos, para progresar también, ¿no? Es decir, no cuestionan su vía de progreso. Pero vamos, yo como la cuestión colonial de alguna manera no es el centro de mi trabajo,
Pues me centro más en la cuestión nacional y fundamentalmente en el marco europeo. Entonces, por lo tanto, ya digo que los únicos casos en los que nos podemos apoyar para entender de alguna manera el grado de apertura que van mostrando Marx y Engels es fundamentalmente en lo referente a los casos de Irlanda y Polonia, ¿no? Entonces, bueno, la Segunda Internacional ya me he referido a esto fundamentalmente, es decir, que sí hay esa asunción fría, ¿no?, como cuentan los historiadores, de la resolución sobre el derecho a autodeterminación de la Segunda Internacional, porque no se la creen. No se la creen, la plantean sobre todo gente justamente los checos, ¿no?, fundamentalmente esas minorías checas dentro de la Segunda Internacional que están desafiando al Imperio Austrohúngaro, ¿no?, pero no se la creen. Y claro, ahí sí estaría dentro de la Segunda Internacional la excepción austrohúngara, ¿no?, es decir, la excepción del austromarxismo, que ya hablarán mañana suficientemente, pero que claro, ya en el Congreso de Brünn de 1899 ya hay no una defensa del derecho a autodeterminación formalmente, pero sí una idea de un Estado federal de las nacionalidades, ¿no? Ese es el término que aparece en ese Congreso de Brünn, tengo por ahí la cita, si hace falta luego, ¿no?, pero vamos, para ir más rápido, pero ahí sí que hay esa idea de que, claro, el Imperio Austrohúngaro tenía sus particularidades también, ¿no?, pero claro, era fundamentalmente imperio de Austria y Hungría, las otras eran minorías que no veían reconocidos sus derechos. En ese Congreso de Brünn hubo tres corrientes, ¿no?, tres corrientes que confrontaron posiciones dentro del Congreso y al final se llegó a esa posición de defensa de un federalismo multinacional, de una autonomía nacional cultural que combinara principio territorial y principio personal, porque claro, había mezclas en los distintos territorios, era complejo, pero ahí, bueno, pues está toda la aportación de Karl Renner y de Otto Bauer, muy rica, ¿no?, pero vamos, no olvidemos a Karl Renner, aunque Karl Renner pone más el acento en el principio de la personalidad, el principio personal, ¿no?, pero es cuando realmente están cuestionando abiertamente el paradigma del Estado-Nación, ¿no? Es decir, los que no han construido ya su propio Estado no tendrían derecho, según esa visión progresista de la historia, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, pues claro, ya digo, llegamos a la Primera Guerra Mundial, en la que lo que vemos es, pues claro, pues que hay una nacional estatalización de la clase obrera europea, ¿no?, vamos, de las clases obreras, sobre todo francesa y alemana, ¿no?, que es la gran tragedia de la Segunda Internacional, ¿no?, a pesar que había, obviamente, pues en el caso de Francia está Jean Jaurès, ¿no?, que era un social pacifista, digamos, que estaba en contra de la guerra y que es asesinado justamente en vísperas de la entrada en guerra de Francia, ¿no? Pero, claro, en el caso de Rusia sí que hay una coincidencia entre las distintas corrientes, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía apuntado a hablar de Otto Bauer, pero como se va a hablar mañana ampliamente, ¿no?, pues no voy a hablar mucho de él y me voy a centrar más en otros pensadores de la Segunda Internacional y luego de la Tercera, como Lenin, ¿no? Entonces, en Lenin, ¿qué vemos? En Lenin vemos también una evolución de un pensamiento, de una visión, digamos, tacticista, ¿no?, de la cuestión nacional a una visión político-cultural y estratégica, ¿no?, de la cuestión nacional y del derecho a autodeterminación, ¿no? Porque al principio, pues también hay, bueno, pues hay una distinción, le dice, bueno, en los países que ya son imperialistas, pues ya no está en cuestión, ya no se plantea
la cuestión nacional de las minorías, pero sí en los países coloniales, sí en los países bajo los imperios todavía existentes, ¿no? Y bueno, lo importante en ese sentido es defender el derecho a la separación, ¿no? Es decir, muy pronto, ¿no? Es decir, desde prácticamente primeros del siglo XX tiene muy claro la defensa del derecho a la separación, que lo entiende como el derecho al divorcio, ¿no? Pero abiertamente en contra del federalismo. Es decir, él defiende, claro, que algo que no he dicho antes en Marx y Engels, claro, Marx y Engels tenían esa idea de que el paradigma tenía que ser estados, naciones centralizados, cosa que revisan después de la Comuna de París. Es decir, después de la Comuna de París hay un cuestionamiento también de esa idea centralista del Estado, pero fundamentalmente hay esa visión. Entonces, es algo que recoge también él, y claro, para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el desarrollo del proletariado, para la confrontación con el Estado burgués, es mejor la centralización que la descentralización desde su punto de vista, y ese es el punto de partida inicial de Lenin también. Por eso dice, bueno, si hay pueblos que quieren ejercer su derecho, vale, derecho a la separación, pero no por un modelo federal que significaría una descentralización y un debilitamiento, digamos, del Estado en ese marco de desarrollo de las fuerzas productivas que interesa al proletariado, ¿no? Sin embargo, en ese marco, pues también tiene ya abiertamente una polémica con Rosa Luxemburg en relación a Noruega. Es decir, Noruega en 1904-1905 está en conflicto con Suecia, reivindica su derecho a la separación, hay un referéndum en el que se aprueba mayoritariamente separarse de Suecia, y paralelamente luego hay un referéndum sobre monarquía-república y sale monarquía. Pero claro, a pesar de eso, frente a Rosa Luxemburg, Lenin defiende que había que apoyar ese derecho a la separación, porque es lo que quería la mayoría de la población noruega, y por lo tanto había que respetar ese derecho, ¿no? Entonces ese ya es el punto digamos, de inflexión, ¿no?, en la evolución del pensamiento de Lenin. Luego está, claro, la insurrección de Irlanda de 1916, que fracasa, con James Connolly, que es un socialista irlandés, un gran referente también para muchos marxistas, digamos, independentistas, para entendernos, ¿no? Y claro, pues Lenin la defiende frente a otros compañeros suyos, como Radek, ¿no?, como Karl Radek, el otro dirigente bolchevique, ¿no?, que dice, bueno, esto es un putsch, esto es una aventura, y bueno, vale, pues bien, pero había que apoyarla, ¿no? Había que apoyar esa insurrección irlandesa, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente, ya digo, podemos decir que hasta prácticamente, digamos, la revolución, para ir rápido, ¿no?, es decir, hasta prácticamente la revolución rusa, la posición de Lenin es una visión, digamos, tacticista, es decir, ve la cuestión nacional como una cuestión democrática, considera que son mejor los marcos de los grandes estados que la creación de los nuevos estados. A pesar de eso, reconoce el derecho a la autodeterminación, pero es muy firmemente contrario al federalismo. Por eso pedirá a Stalin que vaya a Austria, que trabaje la cuestión austrohúngara y que polemice abiertamente con Otto Bauer, ¿no? Es decir, que considera que Otto Bauer pues está adaptando a los nacionalismos minoritarios que obstaculizan ese proceso, digamos, de construcción de grandes estados, ¿no? Hablaré luego de Stalin, por supuesto, pero claro, después de que escriba el libro Stalin sobre la cuestión nacional, hay apenas mención por parte de Lenin de ese libro, de ese trabajo, ¿eh? Porque claro, lo que hace Stalin es tratar de
codificar, digamos, la cuestión nacional como si fuera algo, digamos, como si se pudiera establecer un código, ¿no? un canon teórico de lo que es o no una nación, ¿no? Entonces ahí tendremos los rasgos que considera Stalin que debe tener una nación: comunidad estable, lenguaje común, territorio definido, cohesión económica y personalidad colectiva. Entonces él considera que aquellas naciones, aquellos países o aquellos pueblos que no reúnan esas 5 naciones, esos 5 criterios, no son nación. Entonces, claro, eso significa congelar un poco la historia, es decir, digamos, no considerar que, bueno, pues que la nación es digamos, un significante, ¿no? Un significante vacío que se puede llenar de contenido en función de las distintas realidades cuando exista una conciencia subjetiva de que se es nación. Es decir, que al final, en última instancia, lo que determina la existencia de nación es un sentimiento colectivo de ser nación, ¿no? Entonces, de alguna manera, a ese criterio subjetivo en última instancia, que haya un sujeto agente que asuma esa identidad como tal, pues propone unos códigos objetivos, ¿no? Entonces, claro, según esos códigos, pues, por ejemplo, la misma Suiza, que era una realidad geopolítica de su época, pues no sería una nación, a pesar de que tenía distintas lenguas dentro de su territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, Lenin no hace referencia prácticamente a ese canon teórico que trata de establecer Lenin, tampoco opone un código alternativo, ¿no? Sino lo que hace es ir evolucionando y podemos ver cómo fundamentalmente las distinciones que va haciendo son las que tienen que ver con naciones opresoras y naciones oprimidas, ¿no? Como nacionalismo de la nación dominante y nacionalismo de la nación opresora, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde bueno, va cambiando, ¿no? Y va planteando dentro del partido bolchevique, que ya habían tenido grandes debates, porque eso yo no sé si me va a dar tiempo a tratar, porque no olvidemos que el Bund, es decir, dentro del gran partido obrero socialdemócrata ruso, estaba el Bund, que era el partido judío, ¿no? Que quería un estatus autónomo dentro del partido bolchevique, y se le negó, ¿no? Se le negó, salvo al final ya, que en el proceso ya de revolucionario del 17, hay otras corrientes periféricas del marxismo. Hay buenos trabajos de Eric Blanc, que podéis ver, por ejemplo, en la revista Sin Permiso, sobre esos marxistas periféricos poco conocidos. Bueno, luego hablaré si tengo tiempo, hablaré de alguno, que están cuestionando de alguna manera ese modelo también, centralismo democrático del partido bolchevique, planteando la necesidad de un modelo más federal que sea capaz de integrar a esas distintas colectividades, diríamos, que existen dentro del partido bolchevique, con o sin territorio propio. Claro, sin territorio propio era el caso del Bund, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí aparece claramente a partir de la revolución del 17, para ir rápido, es una defensa clara del derecho de autodeterminación de los pueblos que lo reclamen, ¿no? Y bueno, en ese sentido está el Congreso, para ir rápido, el Congreso del Partido Bolchevique en mayo del 17, en donde dicen: debe reconocerse a todas las naciones componentes de Rusia el derecho a separarse libremente y a formar estados independientes. La negación de este derecho y la no adopción de medidas encaminadas a garantizar el ejercicio del mismo equivalen a apoyar la política de conquistas
o anexiones, ¿no? Entonces, claro, eso está defendiendo en mayo del 17, es decir, antes de la Revolución de Octubre, ¿no? Y luego, pues claro, lo que irá defendiendo abiertamente es el ejercicio de ese derecho en el caso finlandés, en el caso polaco, dentro de la propia Unión Soviética, vamos, de lo que será la Unión Soviética, está el conflicto de Georgia, que le enfrentará abiertamente ya con Stalin, a pesar de que Stalin es de origen georgiano, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que ya hay una confrontación abierta con la deriva que irá tomando Stalin en la medida que va sustituyendo a Lenin, ¿no? Y cómo en ese marco él va confrontando con él, ¿no? Es decir, que lo que viene a defender, a cuestionar ya abiertamente es incluso su modelo centralista de Estado anterior, ¿no? Es decir, lo que está planteando entonces es, y en los últimos textos será mucho más claro, es un modelo prácticamente confederal, ¿no? Es decir, que cuando se plantea la construcción de la República Socialista Federal, ¿no? Y luego el paso a lo que será la Unión de Repúblicas, pues es cuando ya está viendo ya, bueno, pues la matrioshka, ¿no? La matrioshka rusa, ¿no? Es decir, cómo hay esa diversidad enorme étnica dentro del Imperio ruso, que hace que hay que distinguir entre etnias territorialmente delimitadas, entre otras que no están delimitadas, entre pueblos, ¿no? En fin, naciones como Ucrania, es decir, que no es lo mismo Ucrania que los pueblos asiáticos, ¿no? Es decir, que hay una diversidad de situaciones, es decir, dentro del Imperio Ruso hay cuestión nacional y cuestión colonial. Entonces, claro, en ese marco, pues lo que se está planteando abiertamente es un modelo confederal, y esa será de alguna manera la última batalla, la última batalla de Lenin, en fin, utilizando el famoso libro de Moshe Lewin, ¿no? El último combate de Lenin, ¿no? Que le enfrenta, ¿no? Es decir, porque claro, él está confrontando abiertamente con los bolcheviques rusos, ¿no? Es decir, tiene su famosa frase en la que dice: rascad a más de un comunista y hallaréis un chauvinista gran ruso. Esto lo dice ya en 1919, ¿no? Y ya digo, eso le llevará a ir enfrentándose abiertamente con lo que va significando los conflictos. Hay el conflicto de Georgia, el conflicto de Polonia, ¿no? Hay allí tensiones abiertas con oposiciones de otros dirigentes que tampoco serán muy claros, ¿no? Como incluido Trotsky, ¿no? Es decir, que hay ahí distintas situaciones, pero lo que es evidente es que él ha optado por cuestionar un superestado, digamos, centralista, y buscar modelos federales y confederales, según los distintos casos, mediante tratados. Y al final prácticamente defiende que en el Estado central, diríamos, en las instituciones, digamos, de la Confederación, se quedaran prácticamente las diplomáticas y las militares. Claro, el papel del ejército sí que aparece como algo fundamental. Es decir, no olvidemos que estamos hablando del contexto de la guerra civil, ¿no? Ese debate se da paralelamente a una guerra civil, a una confrontación abierta con las potencias imperialistas, con esas distintas negociaciones que va haciendo con las distintas grandes potencias para, en fin, no voy a hablar de eso, ¿no? Porque claro, acepta también la renuncia a los países bálticos, por ejemplo. Es decir, que hay ahí concesiones. El Tratado de Brest-Litovsk crea conflictos también dentro del partido bolchevique. Pero lo que hay fundamentalmente es esa constatación de que bueno, pues que hay que buscar un modelo en el que se reconozca esa diversidad nacional y étnica del Estado compuesto, ¿no? Del modelo compuesto confederal que se va conformando allí, ¿no?
Paralelamente, pero claro, como esto ya yo me voy a centrar más en la cuestión nacional, está la mirada cada vez más interesada de los bolcheviques en Oriente, ¿no? No sé si se ha podido tocar algo, pero claro, está todo lo que es el Congreso de los Pueblos de Oriente, el Congreso de los Pueblos de... O sea, el Congreso que hubo en Bakú, es decir, que hay también una enorme riqueza de debates, ¿no? Con otros militantes, digamos, bolcheviques, ¿no? Podemos hablar de Sultán Galiev, ¿no? De Tan Malaka, de Nicolás Roy, ¿no? Pensadores del mundo asiático que están aportando otra mirada no occidental y no occidentalizante de la realidad de esos pueblos, ¿no? Y como en el cuarto congreso de 1922 de la Tercera Internacional se defiende la necesidad de un frente antiimperialista único, ¿no? De los pueblos europeos con los pueblos asiáticos y con los movimientos islamistas, ¿no? Hay también interesantes debates sobre el tipo de alianzas como los movimientos que consideran nacional revolucionarios, islámicos más que islamistas, ¿no? Pero, bien, entonces, eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta en el caso de esa evolución, ¿no? Es decir, hay que ver el pensamiento de Lenin en términos evolucionistas, como decía antes, de una visión puramente tacticista a una visión, digamos, que va reconociendo el estatus específico de la cuestión nacional, ¿no? Como una forma de opresión que exige su resolución democrática a través del derecho a autodeterminación, incluida la separación, ¿no? Y al final, pues ya digo, esa opción por modelo federal y confederal que antes había criticado abiertamente respecto a las tesis de Otto Bauer. En Otto Bauer pasará lo contrario, ¿no? Es decir, vamos, lo contrario no, pero al final acaba defendiendo, de alguna manera, después de la Primera Guerra Mundial, acaba aceptando el derecho a autodeterminación como excepción, ¿no? Es decir, lo que ahora llamamos el derecho a secesión como remedio, ¿no? Como remedio cuando han fracasado las experiencias federales y confederales, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de otros pensadores, claro, en Rosa Luxemburg, pues es otra evolución, obviamente, ¿no? Rosa Luxemburg está dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, está, yo creo, hay que situarla en ese contexto, ¿no? Una visión en la que considera que fundamentalmente en el marco de los grandes estados siempre es mejor estar que construir nuevos estados, ¿no? Que construir nuevos estados sería un retroceso en el camino hacia el progreso de la historia, ¿no? Y en ese marco, pues de alguna manera se puede decir, como también ha escrito mi colega Mikhail Lobby, que parece que fue citado, ¿no? Recurrentemente con José Manuel Beiras, ¿no? Pues como en Rosa Luxemburg se ve más una visión economicista, ¿no? Una visión que tiende a considerar que las naciones políticas son las únicas que hay que defender y que son las que tienen estados. Las que no tienen estados solo son naciones culturales. Se les pasó. Es decir, en cierto modo es retomar la idea de las naciones con historia y naciones sin historia de Marx y Engels, ¿no? Es decir, se les pasó el momento histórico, diríamos, de constituirse en estados, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es situarse, adaptarse, reclamar su autonomía. Sí, por supuesto, ella defiende el derecho a la autonomía de esos pueblos, pero dentro del marco de los grandes estados, ¿no? Y claro, pues eso es lo que le llevará a confrontar abiertamente con sus colegas. Es decir, hay una escisión, hay una ruptura dentro de la socialdemocracia polaca, ¿no? Con otra corriente, que precisamente hay un pensador también interesante, Casimir Keller-Krauss, que polemiza abiertamente con Rosa Luxemburg, ¿no? Y que lo que hace es defender el derecho de los polacos
a su autodeterminación, porque es un nacionalismo, es una nación oprimida, digamos, frente a los rusos, fundamentalmente, ¿no? Es decir, que en ese marco lo que plantea es la necesidad, pues, de defender el derecho a la independencia, ¿no? Porque sería el marco democrático, la solución democrática más adecuada frente a la dominación zarista. Y Rosa Luxemburg, ya digo, podemos entrar en detalles si hace falta, pero no se trata de simplificar, porque también en ella hay una evolución. Es decir, al final ella también, por ejemplo, distingue en el caso de los países balcánicos, ¿no? Al final defiende, en cierto modo, que puedan ejercer su derecho a la autodeterminación, en lo que será luego el marco de la Primera Guerra Mundial, pero fundamentalmente, ya digo, está abiertamente en contra del derecho a autodeterminación, diciendo que eso corresponde a otra fase de la historia, ya pasó el momento. Estamos en la fase imperialista, y en la fase imperialista ya no tiene sentido reivindicar el derecho de las naciones. Otra cosa por distinto para ella, por supuesto, es la cuestión colonial, ¿no? Que ahí es radicalmente defensora del derecho a la independencia de los pueblos colonizados, precisamente porque además ella es la que aporta al análisis del imperialismo el papel que juega la colonización, ¿no? Como esa búsqueda de nuevos espacios, ¿no? Algo que ha recogido David Harvey, ¿no? Cuando habla del nuevo imperialismo, ¿no? En esa fusión original, ¿no? De David Harvey entre Hannah Arendt y Rosa Luxemburg, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Entonces, claro, hay ahí en Rosa Luxemburg, desde luego, en la cuestión colonial es clarísima, pero en lo que es la cuestión nacional dentro de los países europeos hay esa defensa de que el marco del progreso y el marco más favorable para la revolución socialista son los grandes estados, y por lo tanto no es cuestión de crear grandes estados, ¿no? Pero claro, eso, ya digo, le lleva a cuestionar que Noruega quiera separarse de Suecia, a cuestionar que los bolcheviques defiendan el derecho de autodeterminación porque eso divide a la clase obrera rusa, ¿no? Y claro, pues en ese sentido sí es una subestimación de la opresión nacional como una opresión específica, no solo cultural, sino también política, ¿no? Entonces, bueno, ya he hablado un poco, sí, de la cuestión de Oriente, porque no es el tema que toca. Hay otros pensadores, James Connolly, que lo he mencionado, es decir, que es el que tiene muy clara, ¿no? Digamos, la necesidad de articular cuestión nacional y cuestión social, lucha de clases y cuestión nacional irlandesa, ¿no? Y hay unos trabajos también suyos muy interesantes en este sentido, que si hace falta luego en el debate podemos retomarlo, ¿no? En Gramsci podemos decir que hay la cuestión nacional la integra dentro de ese proceso de la construcción del Estado-nación italiano, ¿no? En el cual, bueno, pues él considera que la clase obrera debe insertarse, debe luchar por la hegemonía y debe, digamos, hegemonizar un proceso, un proyecto de construcción de una voluntad colectiva nacional popular, ¿no? Es esa idea de lo nacional popular que asume, claro, pero planteada en los términos de, digamos, unir el norte con el sur, ¿no? Es decir, sus reflexiones están fundamentalmente respecto a la cuestión meridional, ¿no? Es decir, la polarización creciente entre el norte y el Mezzogiorno, ¿no? Y como en ese marco de lo que se trata es que la clase obrera sea capaz de, con el campesinado, ir construyendo esa voluntad nacional popular. No asume, no hay una cuestión nacional distinta dentro del Estado italiano, pero sí tiene interés a hablar de Gramsci en este tema porque de alguna manera esa idea de lo nacional popular será retomada, ¿no? en proyectos posteriores de otras corrientes nacionalistas de izquierda, ¿no? Entonces interesa retomarla porque además, bueno, en él no olvidemos que era sardo, ¿no?
y tenía sus particularidades, ¿no? Yo no sé si se ha hablado de Mariátegui, pero se habló, pues no voy a hablar mucho. Entonces, si se habló suficientemente, tengo que hablar de un tal León Trotsky también, ¿no? Claro, en Trotsky también hay una posición, digamos, podría decir, intermedia entre Lenin y Rosa Luxemburg. Es decir, la posición de Trotsky es bastante reticente, relativamente reticente, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la Primera Guerra Mundial, cuando reconoce la especificidad de la opresión nacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues la va integrando dentro de su problemática y de lo que es su teoría del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Es decir, que hay un desarrollo desigual y combinado del capitalismo a escala global, pero también en el interior de los distintos países, ¿no? Es decir, ya sabéis que Marx desarrolló la teoría del desarrollo desigual. Eso no era novedad en el caso del marxismo, pero lo que aporta Trotsky es la dimensión combinada, es decir, que liga también con las últimas lecturas de reflexiones de Marx. Es decir, no los países atrasados ya no tienen que pasar por las mismas fases que los países avanzados, porque recogen los avances de esos países avanzados. Es decir, hay ese desarrollo desigual y combinado del capitalismo, pero también en el marco de la construcción de un sistema de estados, ¿no? Un sistema de estados que son estados que pueden ser protonacionales o también pueden ser producto del ejercicio del derecho a autodeterminación de esos pueblos, ¿no? Y en ese marco, pues claro, pues digamos, quizás donde más claramente, para aterrizar un poco en el caso español, lo aplicas en el caso español. Es decir, que él tiene en los años 30 una serie de trabajos sobre el caso español en el que reconoce precisamente las particularidades es decir, ve afinidades entre lo que era el despotismo oriental y lo que era el despotismo dinástico históricamente, ¿no? De un imperio, es decir, en las historias paralelas, ¿no? de un imperio español que fue imperio antes que Estado-nación, ¿no? Y que terminó construyendo un Estado-nación fallido, digamos, débil, ¿no? Y en ese marco, pues también un desarrollo desigual y combinado dentro del marco del Estado español, y en ese contexto aborda sobre todo la cuestión catalana como una cuestión específica que le hace ver que en el caso de Cataluña, pues como también había escrito Andreu Nin el 14 de abril, la proclamación de la República había sido un acto revolucionario y el derecho a la separación, si lo pedía la mayoría de la sociedad catalana, debía ser reivindicado, que es lo que se plantea abiertamente después de octubre del 34. Después de octubre del 34, de la derrota del gobierno de Companys, pues hay una constatación de que del modelo federal se apuesta ya en el caso catalán por un modelo separatista. Pero bueno, tampoco voy a explicar demasiado de sus reflexiones. Eso antes lo aplicaba al caso ruso. Es decir, en la historia de la Revolución Rusa hay obviamente un reconocimiento claro de la cuestión nacional rusa como algo clave, fundamental, articulada con la indignación social, digamos. Hay ahí esa búsqueda de confluencia entre cuestión social y cuestión nacional, ¿no? Bien, para dar un salto rápido, claro, podemos decir que paralelamente en esos años pues hay todo un proceso de revoluciones anticoloniales que se van dando en otras áreas del planeta, que tampoco son una cuestión específica de este tema, pero que sí conviene recordar, ¿no? Pues como la Revolución China, la Revolución Indochina, más o menos desigual, la Revolución Cubana, en fin, hay toda una serie de
aportaciones interesantes que van apareciendo en los distintos países, pueblos del mundo, ¿no? Que dan la razón a lo que era el Congreso de Oriente, los pueblos de Oriente, de los años 1919-20 y los primeros 20, ¿no? Es decir, cómo realmente jugaban un papel progresivo y cómo ahí sí que vemos la construcción de un proyecto nacional popular, digamos, antiimperialista, abiertamente en torno a esos procesos de liberación y de transcrecimiento, ¿no? Bueno, antes ya digo que podría hablar también del marxismo español, ya que estamos en el caso, en este territorio, ¿no? Es decir, que me lo he saltado, pero no sé cómo voy de tiempo. Tú sigue. Bueno, no, porque luego, vamos, tampoco voy a extenderme por no hacer patriotismo de mi corriente, de la corriente en la que vengo, ¿no? Pero yo creo que en el caso español sí hay aportaciones como André Unín y de Joaquín Maurín que son interesantes a tener en cuenta, ¿no? Es decir, que ahí hay una defensa clara, digamos, del derecho a la separación por parte de Cataluña en ambos casos, ¿no? En el caso de Nin y en el caso de Maurín, ¿no? Pero ligadas obviamente también al proceso revolucionario español, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues podríamos decir que en el caso de Maurín sí se puede decir que hay una aportación más específica, ¿no? Es decir, en cuanto que considera que se está pasando ya por sucesivas fases dentro de lo que es el periodo de la Segunda República, como de la fase burguesa que representó Cambó, que representó Prat de la Riba, que era una fase, de alguna manera podemos decir, catalanista imperialista, es decir, con vocación no solo hegemónica en España, sino incluso más allá de España, mirando a Latinoamérica, ¿no? Es decir, que hay un buen trabajo sobre Prat de la Riba, enorme, que yo creo que aborda con enorme detalle toda esta etapa, ¿no? En el caso, hay luego lo que es la experiencia de Esquerra Republicana con Macià, con Pans, ¿no? Pero cómo se va llegando a 1984, cuando ya ha fracasado también esa dirección pequeño burguesa del movimiento a favor de la autodeterminación de Cataluña, y cómo lo que plantea abiertamente Maurín es esa defensa del derecho a determinación, incluida la separación, y prácticamente plantea la separación de Cataluña respecto al Estado español, ¿no? Es decir, decía, romper con el Estado español para establecer unas nuevas relaciones de igualdad entre los distintos pueblos del Estado español, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya digo, si os interesa luego podemos comentarlo, aunque ya sé que esto no se trata de tocar el tema catalán, ¿no? Pero en fin, que sí que es interesante como aportación, porque a veces en algunos trabajos, en algún libro, se ha hablado de los marxistas españoles y no se ha mencionado ni a André Unín ni a Joaquín Maurín. Bueno, sí, a André Unín como traductor de algún libro, ¿no? Pero no como pensador, ¿no? Entonces yo creo que es importante rescatar la memoria de un marxismo heterodoxo, entre comillas, ¿no? Que reconoció la especificidad de la cuestión nacional, en este caso sobre todo catalana, pero también la vasca entonces, con particularidades distintas, porque claro, no olvidemos que en el caso vasco era de alguna manera una dirección pequeño burguesa, digamos, nacional católica, digamos, precapitalista, para entendernos, en aquellos tiempos, ¿no? De base campesina fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, eso ya Dios lo dejo para el debate si os interesa o no, ¿no? Entonces, dando un salto importante, porque vamos, ya yo creo que
o sea, no quiero hablar de las aportaciones de Mao, Ho Chi Minh, Amílcar Cabral, que yo creo que es también es una aportación interesante precisamente frente al imperialismo portugués, que Heriberto conoce muy bien, ¿no? En fin, no sé si luego en el debate interesa, podemos tocarlo, ¿no? Pero también de eso hay que aprender, igual que, por supuesto, de las aportaciones que harán M.S. Serres o Frantz Fanon, ¿no? Que yo creo que es importante, porque claro, cuando hablamos con todo lo que significa, porque claro, Frantz Fanon aborda la cuestión colonial y étnica, diríamos, ¿no? Tiene entre otras, sus dos grandes obras, ¿no? Es decir, Los condenados de la tierra y Piel negra, máscara blanca, título bastante significativo, ¿no? Y hoy estamos viendo cómo Frantz Fanon está siendo recuperado, reivindicado por toda una serie de corrientes dentro de nuestros propios países. Aquí quizás no tanto, pero sí empieza ya a tener más presencia ese pensamiento de Frantz Fanon, pero obviamente en Francia es una influencia enorme, claro, porque la población, la componente argelina de la clase obrera francesa es enorme, ¿no? Una tradición enorme, ¿no? Y bueno, está el movimiento, por ejemplo, Les Indigènes de la République, ¿no? que se reivindican abiertamente del pensamiento de Frantz Fanon a su manera, porque claro, Frantz Fanon también era crítico del etnonacionalismo. Él no defendía un nacionalismo étnico, ¿no? Él defendía un nacionalismo político-cultural, digamos, ¿no? Es decir, una idea, digamos, internacionalista, digamos, de la independencia, de la autodeterminación de esos pueblos. Y yo creo que es interesante cuando precisamente estamos en estas sociedades europeas cada vez más, con una clase obrera cada vez más multicultural, ¿no? Es decir, no solo más feminizada, sino también más multicultural, ¿no? Pero en fin, podemos dejarlo para luego, igual que claro, que ahí está todo lo que es, y claro, pues evidentemente la aportación de Aníbal Quijano, ya que falleció desgraciadamente, no sé si se le ha hecho una mención en esta sesión, supongo que sí, ¿no? Pero que supongo que siento no haber podido estar en tu sesión, ¿no? Pero obviamente ahí hay toda una, digamos, todo un pensamiento a recuperar, toda una interpretación a tener en cuenta, ¿no? Pero, en fin, dando un salto importante, yo creo que lo fundamental es constatar cómo a partir de los años 80, sobre todo, hemos vuelto a ver la cuestión nacional, la cuestión de las naciones sin Estado dentro de los países imperialistas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que conviene también recordar o dejar muy claro que esa visión progresista de la historia, de que el avance eran los grandes estados, que ya no tenían futuro los pequeños estados y demás, eso está echado por los suelos, ¿no? Es decir, que lo que hemos visto es que precisamente como la mayoría de los grandes estados se construyeron sobre la base de una sola nación, ¿no? Una sola etnia, una sola lengua, una sola cultura, es decir, un modelo, digamos, sobre todo jacobino, digamos, sin revolución, en el caso español, ¿no? Es decir, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Es decir, porque por lo menos los jacobinos hicieron una revolución, ¿no? Luego hubo contrarrevoluciones, ¿no? Pero en casos como el español y otros, ¿no? En el caso, en fin, para mencionar el caso español, pero vamos, está el caso escocés, ¿no? Es decir, está el caso quebequés, es decir, que lo que hemos visto es que vuelve, es decir, hay un cuestionamiento claro, además con toda esa población multicultural, es decir, hay un cuestionamiento claro del paradigma del Estado-nación homogéneo étnica y culturalmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, vemos el retorno de la cuestión nacional en los países del norte y ahí sí hay una aportación de pensadores distintos, ¿no? Pues Benedict Anderson es el que nos vino un poco a recuperar plantear un poco cierta revisión del marxismo, aunque él tomó como modelo
los países latinoamericanos, ¿no? Es decir, la independencia criolla, ¿no? Es decir, justamente, cuando la independencia criolla no fue, es decir, fue repúblicas, digamos, sobre la base del modelo occidental, ¿no? Con los pueblos indígenas en el sótano, ¿no? Como se dice desde el zapatismo, ¿no? Entonces, claro, Benedict Anderson yo creo que tiene interés en ese sentido, Tom Nairn en el caso británico, bueno, y antes, claro, porque yo he hablado de los años 80, pero no olvidemos que en los años 60, 70 ya hubo una primera fase de irrupción de nacionalismo sin Estado, que ahí está, claro, pues la teoría del colonialismo interno, de la que habló Beiras, ¿no? Es decir, que claro, que se aplica para el caso bretón en Francia, ¿no? Para otros casos, ¿no? Es decir, aparece en los 60 con la teoría del colonialismo interno, que es, desde mi punto de vista, que es una forma de aplicar el desarrollo desigual y combinado dentro de un Estado-nación, pero también van apareciendo luego esos fenómenos como el caso catalán, o el caso vasco, o el caso escocés, el caso quebequés, que ya no son casos de colonialismo interno, sino que son casos de países también relativamente avanzados desde el plano digamos, económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que hay esa aportación de Tom Nairn, ¿no? De Lafon, pues de Beiras, ¿no? Hay Michael Lobby, que es un referente también en esa revisión del marxismo clásico, es decir, de reconocer el estatuto específico de la cuestión nacional, de la opresión nacional como una forma de opresión específica que no puede ser subsumida en la opresión de clase, ¿no? Sino que tiene su propia autonomía relativa, aunque ya digo, sea interdependiente. Es decir, no se puede entender sin la cuestión nacional sin el marco capitalista. Es decir, los nacionalismos son un fenómeno moderno, ¿no? Pero tienen de alguna manera su sustrato, digamos, premoderno, su sustrato etnocultural, que serían los términos que utilizaba un poco Anthony Smith, ¿no? Dentro de ese enfoque etnosimbolista que emplea Smith, ¿no? O también Llovera, que es otro antropólogo, digamos, menos conocido, pero yo creo que bastante interesante en su trabajo del Dios de la modernidad, ¿no? Es decir, como de alguna manera dice, bueno, pues la nación es un legado medieval, diríamos, pero los nacionalismos son un producto moderno, ¿no? Pero un producto moderno que no se puede entender sin esos elementos etnosimbólicos, ¿no? Premodernos que se han ido dando, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera Michael Lobby liga en cierto modo con toda esa corriente, ¿no? Con una visión mucho más crítica de las tesis de los primeros Marx, ¿no? Pero bueno, ya digo, está Roman Rozdolsky, que ya digo, el libro de los pueblos, el problema de los pueblos sin historia es un clásico para la gente, por lo menos de la corriente de la que yo formo parte, desde los años 80, ¿no? Que también tiene, por cierto, un denso trabajo sobre el capital de Marx, ¿no? Y bueno, Efraín Nimni, que Ramón Maiz lo cita bastante, ¿no? Que no está traducido en castellano, pero precisamente Efraín Nimni sería más un baueriano, ¿no? Es decir, una aportación más de Bauer en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a señalar un poco por este recorrido, digamos, de distintos pensadores, de distintas aportaciones dentro de esa evolución de los marxistas, las marxistas, en torno a esta cuestión nacional, es, ya digo, llegar a la conclusión, ¿no? De que no se puede tener un enfoque de la cuestión nacional subalterno de la lucha de clases, pero tampoco se puede tener un enfoque esencialista de la cuestión nacional
al margen de la lucha de clases. Obviamente, tiene que verse en términos de interdependencia, de interacción entre opresión nacional, opresión de clases, ¿no? Y, por supuesto, otro tipo de opresiones y formas de dominación. Afortunadamente, hay corrientes que han ido aportando en toda esa, a la luz de analizar distintos casos concretos, ¿no? Lo importante es, a la hora de abordar las soluciones a estas cuestiones nacionales, es no asumir, como decía, el enfoque esencialista y, por lo tanto, no asumir la tesis de que a cada nación le corresponda un Estado, ¿no? Y, sobre todo, que le corresponda un Estado homogéneo, étnica, cultural y lingüísticamente. Que, por cierto, me he saltado otros pensadores. Kautsky, por ejemplo, pues también tiene cosas interesantes, pero Kautsky reduce la cuestión nacional a la cuestión lingüística, ¿no? Cosa, por cierto, que veo reproducida en algún conferenciante que va a hablar en los próximos días. Pero bueno, es decir, que la cuestión de la lengua es importante, pero no se puede decir que aquel pueblo que no tenga una lengua propia no tiene derecho a ser nación. Es decir, la cuestión de la lengua es un elemento simbólico clave, obviamente, para y determinadas identidades nacionales, pero no por ello solo los que tengan una lengua propia tienen derecho a constituirse en nación, ¿no? No, pero en realidad lo he dicho mal, es decir, porque no es que no quiero polemizar con, es decir, la mención que hago no se refiere a que defienda las tesis de Kautsky, sino que reduce el problema nacional al problema lingüístico. Es decir, el problema nacional no es un problema solo nacional cultural, sino que puede ser también un problema político, ¿no? Es decir, si no somos, no podemos ser esencialistas de decir que a toda nación le corresponda un solo Estado, que además ha de tener una sola lengua y una sola cultura, digamos, ¿no? Y tampoco podemos decir que el reconocimiento de los derechos de una nación sean solo reductibles a su derecho a tener una lengua propia, para entendernos, ¿no? Es decir, no podemos reducir la construcción de un Estado plurinacional a un Estado plurilingüístico, para entendernos, ¿no? Sino que tiene que ser un Estado plurinacional y, por lo tanto, tiene que ser un Estado en el cual pueda llegarse a un pacto entre iguales para ver si quieren separarse, si quieren federarse, es decir, si quieren tener distintos tipos de relación. Bueno, he hecho un paréntesis, ¿no? Pero podemos retomarlo luego. Es decir, lo fundamental, ya digo, es dejar muy claro que nos tenemos que mover entre esos dos escollos, ¿no? Es decir, entre el escollo que significa reducir el derecho de las naciones sin Estado, para ser más explícito, o de las minorías nacionales dentro de un Estado, no podemos reducirlos a derechos cultural-lingüísticos, ¿no? Y tampoco podemos considerar que de la existencia de una nación, con diferencias culturales, lingüísticas, se derive el que lo mejor sea la independencia, para entendernos, ¿no? Es decir, me muevo entre esos dos extremos, diríamos, ¿no? Es decir, no al paradigma del Estado nacional homogéneo, que es lo que ha dominado en la mayoría de los países imperialistas, negando la diversidad nacional y cultural interna, pero evidentemente no tampoco a esa tesis de que a cada nación le corresponda un Estado propio. Por eso, claro, de alguna manera, por eso mencionaba antes a Lenin, porque claro, en realidad Lenin
terminó convenciéndose del federalismo, ¿no?, a pesar de que era muy reticente al federalismo. Es decir, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es la resolución de los conflictos entre distintas identidades nacionales, dentro de los marcos estatales existentes, siempre que sea posible, ¿no? Ahora bien, cuando no es posible ese modelo federal y confederal dentro del marco de los estados actuales, el derecho a la separación y el derecho a la independencia es lo que ahora en términos de derecho internacional se llama el derecho remedio, ¿no? El derecho remedio, es decir, yo no hago una defensa fundamentalista del derecho a autodeterminación, pero sí una defensa del derecho a la secesión cuando se han agotado vías anteriores de federalización y confederalización dentro del marco de los estados actuales. Eso creo que puede ligar con la última etapa evolutiva de Lenin, obviamente en un contexto distinto, es decir, no quiero mimetizar, porque claro, estamos hablando de lo que era un imperio, con cuestiones nacionales y coloniales enormemente diversas, con un carácter multiétnico enorme, ¿no? Y claro, no es lo mismo, no vamos a hablar del caso británico con Escocia, o del caso Canadá con Quebec, o del caso español, no es lo mismo que lo que fue en la descomposición de ese imperio ruso, y luego con lo que ha sido la descomposición de la URSS. Claro, la descomposición de la URSS ha llevado al nuevo despertar de pueblos con cantidad de estatus distintos, ¿no?, que tenía entonces, ¿no? Pero en fin, esa sería un poco las tesis, más o menos, para intentar no enrollarme demasiado, porque luego ya llevo 12 menos cuarto, ¿no? Es decir, cómo lo importante es que el derecho a la autodeterminación es un derecho que se puede considerar en el marco de los países imperialistas, se puede situar, y así hay una jurisprudencia internacional que lo ha acabado reconociendo, aunque sea bajo presiones geopolíticas. Obviamente, porque el caso de Kosovo, la Corte Internacional de La Haya ha reconocido el nuevo Estado independiente de Kosovo por razones geopolíticas, pero no lo reconocerá nunca ni al Sáhara ni a Palestina, ¿no? Es evidente. Pero aunque sea por razones geopolíticas, digamos, ahí sí hay una jurisprudencia internacional, ¿no?, que viene a decir que si hay una mayoría de la población en determinado ámbito territorial que decide constituirse en Estado independiente, una vez agotadas las vías de pacto con el Estado del que hasta entonces formaba parte, bueno, pues ese derecho es legítimo, ¿no? Esa sería un poco la tesis, de alguna manera, de confluencia, ya digo, entre lo que serían las últimas reflexiones de Marx y las reflexiones de Otto Bauer, desde mi punto de vista, de la última etapa, en el marco de lo que es la descomposición del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que hay ahí, de alguna manera, un enfoque, un punto de vista a tener en cuenta a la hora de hablar de la cuestión nacional, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que para terminar un poco, yo diría que en el marxismo, bueno, hay otros pensadores, otros colegas, ¿no? Por ejemplo, David McNally, para el caso canadiense, quebequés, también tiene aportaciones interesantes. Es decir, hay una corriente minoritaria, digamos, dentro del marxismo que sí ha repensado, digamos, la cuestión nacional, reconociendo, ya digo, su estatus teórico propio, sin negar su interdependencia con el desarrollo del capitalismo, con el desarrollo de las clases y de la lucha de clases. No es una variable autónoma, independiente, ¿no? Está relacionada, y por eso, claro, hay una cuestión nacional, y por eso a mí me parece, por supuesto, que la tesis del colonialismo interno tiene su sustento teórico, pero aplicada a ello
a distintas situaciones de las que yo me refiero fundamentalmente, que serían ese retorno de la cuestión nacional a los países del norte, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, dentro de lo que ha sido la globalización y de la crisis del sistema jerárquico de estados, bueno, pues también así se ha producido también esa crisis de centralidad de los viejos estados-nación, y por lo tanto ha habido ahí esa ventana de oportunidad que se ha abierto para esos nacionalismos sin Estado, ¿no? Pero siempre partiendo de que lo deseable desde el punto de vista de la izquierda, desde el marxismo, es caminar hacia proyectos federales y confederales, pero proyectos federales y confederales entendidos en su término genuino, es decir, como pactos. Hay también un colega, Alain Gagnon, un colega politólogo canadiense, quebecois, que habla un federalismo por tratados, que así es como se empezó a construir la Unión Soviética también, federalismo por tratados, es decir, un federalismo por tratados y no una descentralización del Estado existente, que haya previamente el derecho a decidir si se quiere o no formar parte de ese Estado o si se quiere la federación, pero evidentemente lo deseable para los intereses de la clase obrera, de los trabajadores, es obviamente fórmulas federales y confederales, no es la separación. La separación, de alguna manera, es el último recurso, es el remedio, una vez agotadas esas vías anteriores, ¿no? Bueno, yo, en conclusión lo importante es eso, ¿no? Es decir, no tener un enfoque esencialista de las identificaciones nacionales, pero reconocer las relaciones desiguales entre las distintas identidades nacionales, ¿no? Saber distinguir entre identidades nacionales dominantes o naciones dominantes y naciones dominadas, nacionalismos de Estado y nacionalismos sin Estado, que son muy importantes, es una distinción también muy importante, ¿no? Porque claro, se podría aplicar lo que decía Lenin de sus colegas al principio, que decía de rascar a un comunista ruso y sale un chauvinista, pues se podría aplicar también para otros casos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es importante, por supuesto, sin emplear, decir esto en tono despectivo, ¿no? Obviamente, sino que, claro, es que ha habido procesos de socialización en torno a determinadas identidades, digamos, ¿no? Nacionales, y eso se nota también dentro de la clase obrera, porque las identidades nacionales son transversales a las clases sociales, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues lo importante es, ya digo, tener una idea que, claro, detrás de todo esto no he empleado un término que es el que está en realidad por debajo, que es el término de soberanía, el concepto de soberanía, ¿no? Entonces, claro, también partimos de una idea de soberanía, que además en un curso como este, de soberanía territorial, con fronteras delimitadas, con mapas que simbolizan esas fronteras. En el caso español, pues hemos tenido a Portugal acompañándonos hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Cuando ya se emanciparon en 1640, ¿no? Pero, no, 1652, ¿no? 1640. Bueno, es decir, que no he tocado este tema, pero está detrás de todo esto. Es decir, cuestionar el paradigma de la soberanía territorial exclusiva, ¿no? De los estados-naciones existentes, ¿no? Porque, de alguna manera, se considera que son intocables, ¿no? Y bueno, pues claro, pues eso depende. Es decir, las fronteras son producto contingente de la historia, de guerras y de matrimonios, en la etapa premoderna, diríamos, ¿no? Y claro, pues esas fronteras pueden modificarse, se han ido modificando en función de conflictos, de guerras y demás, ¿no? Y bueno, por lo tanto, no hay que, claro, en el caso español, pues tuvimos la isla Perejil como ejemplo extremo, ¿no? De la función simbólica de las fronteras cuando no pintaba nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante también decir que no se trata de defender, en estos términos actuales, de defender una soberanía exclusiva, sino hablar de soberanías compartidas populares. Y claro, detrás de todo esto también está
volvemos de alguna manera a las ideas de soberanía de la Revolución Francesa, la kantiana, la westfaliana, es decir, westfaliana la primera, ¿no? Es decir, no tener una idea westfaliana de la soberanía, ¿no? Y tampoco una idea nacional estatalista de la soberanía, sino una idea, desde el punto de vista de la izquierda, ya que estamos hablando de marxismo, de soberanía popular, ¿no? Una soberanía popular en momentos históricos en los que lo que hay es una soberanía de la plutocracia global, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que se trata de hablar, de recuperar la idea de soberanía popular compartida de pueblos, ¿no? Pero claro, desde un punto de partida de igualdad entre esos distintos pueblos, ¿no? Por eso yo digo que no es incompatible defender el derecho a la autodeterminación y el derecho a la separación con la defensa de un camino democráticamente a construir hacia modelos federales y confederales, ¿no? Bueno, y claro, hay otro elemento que también es muy importante en todo esto, que es el factor de los sentimientos. Es decir, que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque también el marxismo ha tenido una tendencia a ser muy racionalista, ¿no? Muy racionalista a la hora de hablar de la cuestión nacional o de cualquier otra cuestión, ¿no? Y claro, a la hora de hablar de la cuestión nacional, pues obviamente los sentimientos nacionales son importantes, ¿no? Al final, la determinación de qué sujeto, si es un sujeto colectivo determinado, se considera nación o no, pues al final termina siendo el factor subjetivo el que ha de dar la respuesta, aunque a muchos y muchas no nos parezca que son una nación, de alguna manera, ¿no? Obviamente se trata de verificar a través de un referéndum, a través de alguna fórmula democrática, si es verdad eso o no, ¿no? Pero en última instancia es el factor subjetivo, el factor de los sentimientos el que se da. Y ya sabéis que esos sentimientos de identidad colectiva, las identidades se construyen en términos relacionales, en relación con los otros y las otras, ¿no? Por lo tanto, claro, lo que se trata es de resolverlos no en términos de amigo-enemigo, sino en términos de pactos entre iguales. Bueno, y lo dejo ahí para no enrollarme más. Gracias. Bueno, después de este largo paseo desde el 19 hasta ahora, que le agradezco mucho a Jaime porque ciertamente era una de las charlas que era necesaria en el curso. Yo creo que a todos, me imagino, ¿no? Pues habrá ocurrido a todos, ¿no? Con algunos os habéis emocionado y con otros os habrán parecido seres despreciables que no tienen nada que ver con el marxismo. Y esto yo creo que lo que muestra es que el marxismo ha sido plural, ha estado y está vivo, y que evidentemente pues no es un canon como se intentó reducir en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión objeto de discusión, y en la cual, hombre, como académicos, digamos que nos jugamos relativamente poco, nos jugamos el poder, digamos, que los trabajos y tal, pues se citen más o menos y se consideren más o menos acertados, pero luego para los activistas políticos sí es fundamental, porque claro, el acertar o no acertar a la hora de definir una estrategia supone tanto como, en fin, ser barrido
de la historia como algo insignificante, o lograr realizar cambios que entiendo que en todos nosotros pues son de interés, de liberación para las clases populares, sean o no, o estén adscritas o no a alguna nación en particular. Bueno, entonces lo que espero es, me imagino que habrá un montón de interrogantes y demás. Yo creo que lo que digo, porque como por la tarde vamos a seguir con Carlos Prieto, que está aquí ya, y con María Lois sobre la cuestión más del derecho a decidir, cómo se implementa o no se implementa el derecho a la autodeterminación, que es la segunda parte del título de la conferencia. Pues sugiero, pero que cada uno hable y pregunte o haga observaciones de lo que quiera, pero sugiero que nos centremos más en la primera parte, que es la cuestión nacional. Me ha gustado esto en los marxistas, no en el marxismo, pero yo creo que ahí hay que puntualizar más. Y nada, recogemos. Unas cosas que me escaparon. Criterio de Stalin, pienso, para definir una nación. Y dijo que los judíos querían un lugar en el partido bolchevique y se lo negaron. ¿Y cómo respondieron los judíos? Y la tercera pregunta, ¿hay alguna diferencia entre separación o independización? Por ejemplo, en el proceso reconstitución, restitución del nuevo Estado, algo de finanzas, si hay alguna diferencia entre los dos, ¿cómo es? Gracias. ¿Alguna? No puedo creer que no se haya sucedido. No, a la tarde preguntaremos. ¿Nadie más se anima a hacer alguna crítica? La tarde. ¿Te quieres destinar a la otra conferencia? Bueno, pues venga. Yo, de todas formas, sí, pues, venga. Ayer es un término que la gente de la izquierda utiliza, que es el tema del progresismo progresista, y que yo no tengo claro si no es confundir al personal. Me explico. Ayer, cuando en la conferencia por la mañana se habló de progresistas, pues María Lois decía, oye, no, que en Bolivia es un socialismo comunitario, con lo cual progresista significa socialismo, comunismo, izquierda. Yo entiendo que no, pero a veces creo que la gente, en general, por la poca cultura política que tenemos, yo creo que sí que se confunde. Y probablemente se identifique progresista con algo que yo creo que a veces hay incluso que combatir. Y esa sería un poco la... Venga, ya que estamos con terminología, para animar un poco de lo que estamos hablando, yo ayer también critiqué el concepto de sujeto, ¿no? Que se entiende de muchas formas, claro, absolutamente polisémico, ¿no? Pero en el caso de que lo utilizamos, el sujeto histórico, el sujeto histórico siempre era la clase obrera, punto pelota, ¿no? Pero claro, en el tema nacional, con el tema feminista, patriarcal, no sé qué, se
complejiza enormemente los sujetos, ¿no? Quizás no sería mejor pasar a hablar de lo que pasar a hablar en unos términos más gramscianos o incluso los que nosotros utilizamos de conjuntos de acción, que al final son más tacticistas en el sentido que decía Jaime, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la correlación de fuerzas? Y en función de la correlación de fuerzas se construye o se está construyendo en la acción un tipo de sujetos plurales o yo creo que esto sí, como término de progresista, que sirve para todo, ciudadanía, que sirve para todo, no sé qué, que sirve para todo, entre eso y quedarnos en el sujeto de la lucha de clases del proletariado industrial, no sé qué, bueno, por meter esa mano. Y animar un poco de eso. Un momento. Una pregunta y comentario. En todo el repaso que vamos empezado lógicamente por Marx y Engels, y siempre cuando yo, no son muchas veces, digamos, el tema de la cuestión nacional en Marx y Engels, se acude, digamos, a sus últimos escritos acerca de la Comuna Rusa y a reflexiones de carácter más político. Pero, ¿cómo engarza la reflexión acerca de la cuestión nacional con todo el análisis del capital? Es decir, parece como que el análisis estructural de tipo más abstracto no tiene tan buena conexión, digamos, con el análisis de carácter más político, concreto, contextual, que a lo mejor sí podemos encontrar una forma más engarzada en Gramsci, en la medida en que Gramsci sitúa en la historia, digamos, como sitio más concreto el análisis de estructuras sociales y cómo combinar ese carácter fluido de lo político con un carácter más asentado de los procesos sociales, digamos, del largo desarrollo. Igual, yo creo que a lo mejor en Marx no está tan definido, o que hoy no está definido. Por ejemplo, uno lee la gente que se dedica al fetichismo de la mercancía, tanto de Robert Burns, los de Alemania, que hace mucho de filosofía, o la Complutense, y siempre es una reflexión abstracta que no encuentra, no engarza tanto con la historia concreta, ¿no? ¿Cómo se analiza esa doble Sí, hay bastantes cuestiones. La primera, me has preguntado los criterios de Stalin, la primera. Sí, pienso que es. Sí, bueno, los criterios de Stalin los he dicho, ¿no? Y decía que solo puede ser nación aquella que tenga una comunidad estable, un lenguaje común, un territorio definido, cohesión económica y personalidad colectiva. Esos son los criterios que opone Stalin en polémica con Otto Bauer, ¿no? Es decir, que él va encargado de escribir algo alternativo a lo que plantea. En realidad, no sé si hablará más, supongo que hablará más Ramón May, ¿no? Es decir, que en realidad también hay una interpretación de Otto Bauer, mi opinión, más un tanto tendenciosa, ¿no? Es decir, porque claro, Otto Bauer habla de la autonomía nacional cultural, pero también política, ¿no? Política, ¿no? Es decir, al final lo que acabará haciendo la URSS es solo autonomía nacional cultural, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero vamos, los elementos que plantea es esto. Entonces, claro, pues obviamente es un esquema rígido que no se asienta. Hay casos que no encajan dentro de ello. Yo mencionaba el de Suiza, ¿no? Pero hay otros, claro, las más independencias latinoamericanas, ¿no? Pues tenían la lengua castellana, ¿no? O sea, que eso no tiene base. Sobre lo del boom, bueno, pues tampoco recuerdo ahora exactamente, pero lo que hay es eso, una pelea del boom por tener un estatus, digamos, autónomo propio dentro del partido bolchevique, que se le niega y más, pero que al final, si no recuerdo mal, en víspera del 17 es reconocido como tal, ¿no? Es una organización, la organización de los judíos y las judías en
dentro del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, ¿no? Y lo de separación e independencia, bueno, pues claro, siempre hay fórmulas intermedias, ¿no? Esta es la fórmula del Estado libre asociado, ¿no? Estado libre asociado, que sería una fórmula intermedia entre la confederación y la independencia. Pero vamos, la separación es esto, es decir, separarme para luego poder ver yo qué tipo de relación tengo con los estados vecinos, ¿no? Pero claro, en el contexto en el que estamos actual, pues obviamente la mayoría de los estados, bueno, no olvidemos que claro, estamos eso sería hablar de la globalización neoliberal, de lo que ha significado el ensamblaje entre autoridad-territorio, como Saskia Sassen analiza muy bien en uno de sus libros sobre todo, ¿no? De autoridad, territorio y derecho. Es decir, lo que estamos viendo hoy es un ensamblaje entre los estados y la plutocracia global, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que hay es una soberanía, digamos, por encima de la mayoría de los estados, que lo que pasa es que esos estados los ceden, es decir, tampoco podrían recuperarlos, ¿no? Es decir, por eso, claro, tampoco hay una confederación estatal, ¿no? Es decir, que es decir, ceden unas competencias, por eso hay trabajos interesantes, ¿no? Que claro, en realidad la mayoría de los estados son hoy estados híbridos, ¿no? Me meto un poco ahí más con la geopolítica, con la geografía política, estados híbridos que tienen elementos, competencias propias, ¿no? Competencias federales, si hablamos del marco europeo, y competencias de tipo confederal, ¿no? Pero claro, respecto a la migración, lo que hay es un cierre de fronteras, ¿no? Una renacionalización de las fronteras, ¿no? De los territorios. Respecto a la movilidad del capital, no, bueno, ahora hay proteccionismo, sí, ha vuelto el proteccionismo entre los grandes estados porque está en crisis. De alguna manera, el juego de la globalización ya es un juego de suma cero, ¿no? Al ser juego de suma cero, unos ganan y unos pueden ganar y otros pueden perder. Por lo tanto, la competencia interimperialista se agrava, ¿no? Y vemos también los aranceles que suben y demás, ¿no? Pero es otro terreno, ¿no? Bueno, y respecto a lo progresismo, sí, bueno, yo creo que vamos, evidentemente el problema es que Marx y Engels se sitúan en esa etapa de la historia en la que predomina la idea de progreso. Progreso unilineal, ¿no? Y bueno, pues lo que se está dando y lo que pasa en India o en México, pues lo inevitable, ¿no? Es decir, en esa loa, en el manifiesto comunista que se hace a la burguesía, pero claro, tenemos ya suficiente experiencia histórica como saber que esto no ha sido así, ¿no? Es decir, que el siglo XX ha sido el siglo de las grandes guerras, de los grandes, bueno, antes ya había habido, por supuesto, en fin, los grandes genocidios, ¿no? Pero en fin, ese lado oscuro de la modernidad capitalista, es decir, todo eso ha quedado muy, muy criticado, ¿no? Y no hablemos ya de lo que significa la crisis ecológica, ¿no? Así que lo del progreso, pues bueno, Walter Benjamin lo dijo muy claro, ¿no? Con el Angelus Novus, ¿no? Mirando a la historia, ¿no? Y ver cómo lo que hacía falta era un freno de emergencia, ¿no? Bueno, y sobre lo que ha planteado Tomás, pues claro, sí, yo he empleado el sujeto a la hora de decidir, ¿no? Es decir, porque claro, cuando estamos hablando, eso no lo he tocado porque he hablado mucho, y además sería un poco ya entrar en terreno contemporáneo, ¿no? Más actual, ¿no? Pero obviamente cuando hablamos del derecho a autodeterminación no se trata de que decida la nación dentro del territorio, sino que decida el demos, ¿no? El demos de ese territorio, es decir, el conjunto de personas con residencia estable dentro de ese territorio tengan la identidad que tengan, porque obviamente hoy pues la realidad multicultural y multiétnica es mucho mayor que entonces. Y respecto a lo del bloque, sí, vamos, yo, claro, cuando me he mencionado a Gramsci, luego no lo he podido retomar, ¿no? Pero, claro, en realidad, donde más ha funcionado esa tesis de Gramsci de construcción de bloques nacional populares ha sido en los países colonizados, ¿no?
ha sido en los pueblos que han ido luchando por construirse como estados-naciones, ¿no? Es decir, que yo creo que sí, la idea de bloque a mí me parece más útil porque es una idea más de pluralidad social, pluralidad política, pluralidad cultural, ¿no? Es decir, que sujeto sí puede ser entender un sentido mucho más estrecho, ¿no? Y respecto a lo que tú planteas del capital, la cuestión nacional, claro, el problema es que mismo Marx se quedó sin hacer la parte sobre el Estado, ¿no? Pero que más tenemos el capital y tenemos sus escritos políticos, sobre todo sobre Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que se ve, claro, la enorme riqueza de análisis de las coyunturas políticas que se van dando, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues se puede ver que, bueno, pues realmente él, claro, como ya digo, dentro de ese marco de la idea de progreso, pues él decía que a lo que había que caminar era a un sistema de grandes estados, ¿no? Pero en esa idea de que eran el marco más favorable para que la clase trabajadora pudiera llegar a ir conquistando sus objetivos, ¿no? Pero claro, no hay, ya digo, está esa distinción, ¿no? entre naciones con historia y naciones sin historia, que prácticamente en la última etapa ya no la mantienen, ¿no? Es decir, yo no, vamos, tengo por aquí citas, ¿no? Pero que en la última etapa también el propio Engels va también moderándose, digamos, en sus juicios respecto a las naciones sin historia, ¿no? Porque tiene juicios bastante duros y brutales, ¿no? Es decir, porque no está descalificando solo a las élites, digamos, sino a los propios pueblos, ¿no? Diciendo que por ser aliados del zarismo, pues ya no tienen derechos, digamos, a ejercer a constituirse como pueblos y estados, ¿no? Pero vamos, es decir que, pero sí, efectivamente, ya digo que en Marx y Engels hay esa laguna, ¿no? Es decir, porque estaban incómodos, ¿no? Es decir, ellos pensaban en esa idea de que, bueno, hay otro párrafo también del manifiesto comunista, ¿no? Que el aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y la condición de existencia que les corresponde. El dominio del proletariado los hará desaparecer más deprisa todavía. La acción común, al menos de los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación. En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Con la desaparición del antagonismo de clases en el interior de las naciones, desaparecerá también la hostilidad de las naciones entre sí. Es decir, una idea, bueno, pues que realmente bueno, no tuvo, es decir, pensó que era un fenómeno temporal, un fenómeno de la primera etapa de la historia del capitalismo moderno, ¿no? Pero que sería superado en la medida que el proletariado fuera conquistando la hegemonía dentro de esos estados y a escala internacional. Y claro, la historia luego no ha transcurrido así. Podía haber transcurrido, que podía haber habido, si hubiera triunfado la Revolución Alemana, digamos, no sé, que podía haber transcurrido, no desapareciendo las entidades nacionales, pero sí desapareciendo el modelo de sistema de Estados-nación dominante. Pero la historia no ha transcurrido así y ahora tenemos que reconocer que la cuestión nacional ha demostrado una capacidad de resistencia al transcurso del tiempo enorme, ¿no? Y que no se la puede considerar como una variable dependiente, no se puede considerar como algo que va a desaparecer si se construye el socialismo, porque claro, tampoco la historia de los países que se han llamado socialistas hizo desaparecer la cuestión nacional, que esa es otra cuestión que no he entrado, pero que evidentemente la historia de la URSS al final termina aplicando el modelo baueriano de la autonomía cultural como máximo, diríamos, ¿no? Y bueno, que ahí sí que hay una necesidad, ya digo, de reconocer esas lagunas, ¿no? Y de reconocer que eso, que es un fenómeno
duradero, un fenómeno que además tiene, ya digo, tiene que ver, como decía antes, es decir, que claro, es que están los intereses, están las razones, digamos, está lo racional, pero también está lo emocional, está el sentimiento colectivo de pertenencia o no a una nación. Tenemos que apostar por sociedades cada vez más mestizas, o sea, no solo multiculturales, sino mestizas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y por eso, claro, el nacionalismo esencialista hoy tiene poco recorrido, es decir, es un nacionalismo que, bueno, pues que evidentemente existe en el caso español y existe en el caso catalán o en el vasco, pero no son mayoritarios, ¿eh? En el español todavía tiene mucho peso, pero vamos, podría decir, también, porque claro, el español es reactivo frente a los nacionalismos internos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una búsqueda de una identidad, digamos, florida. Digamos, yo siempre cito a Magaluf, ¿no? Que, claro, la gente de sus distintos lados de la identidad compuesta que tenemos cada uno, pasa a primer plano aquel lado que se siente más agredido, más atacado. Claro, desde la izquierda hay que tratar de que el central sea el de clase, ¿no? Pero claro, no dominamos la situación y claro, mucha gente predomina más el sentimiento nacional cuando se siente agredido por otro nacionalismo, ¿no? Entonces ahí hay una relación amigo-enemigo que solo se puede superar de forma democrática, no de forma violenta o autoritaria, ¿no? Bueno, pues yo creo que quien quiera... Que seguiremos en la tarde. Que seguimos a la tarde a las 4 aquí. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por haber estado. Bueno, no he hecho publicidad de mi libro.